Un triste y lánguido espectro que se mueve por 28 habitaciones y un vestido de novia que con el tiempo ha ido perdiendo esa blancura original. Eso es lo que queda de una historia de amor terminada trágicamente. El señor Ellis Baker llega al condado de Pensilvania con mucha energía y muchas ganas de un gran emprendimiento y empieza a trabajar muchísimo, lo cual dio sus frutos con el tiempo porque llegó a amasar una gran fortuna haciendo la ferretería, la herrería, contratando hombres que trabajaban el hierro. Se fue haciendo conocer y mandó a hacer la casa de sus sueños en una hermosa planura verde de ese lugar, en Blair. Contrató a un arquitecto de Baltimore y realizaron una casa muy grande, al estilo renacimiento greco. Algo muy particular que llama la atención al ver esta casa es la primera cosa que tú ves son 6 columnas al estilo arquitectónico jónico. Algo que estaba seguramente muy de moda en aquel tiempo, porque si vamos a Estados Unidos vamos a encontrarnos con este tipo de arquitectura en todos estos estados. La casa es exquisita, pero estuvo a punto de perder toda su riqueza porque la invirtió en esta casa. Sin embargo, no se detuvo. Él continuó construyendo, que fue algo bastante audaz, porque pudo quedarse sin un peso. Sin embargo, trabajó el doble y logró terminar su casa. Él empezó allí a prosperar muchísimo con su familia y sus 4 hijos. Pero en estas historias, a veces los planes no van como queremos. Muchas veces los padres se hacen unas expectativas hacia sus hijos que no van de acuerdo precisamente con su manera de ver y su manera de ser y sus sentimientos sobre todo. Y una de las hijas del señor Baker puso sus ojos en un herrero, en un humilde herrero que trabajaba para él. Ya podemos imaginar el señor Baker no estaba para nada de acuerdo con esa relación, porque él era nada menos que el dueño de esa empresa, además que se convirtió en un hombre riquísimo. Y por el lujo que vemos, con lo cual construyó su casa, se nota que le gustaba hacer ver esa prosperidad económica. De modo que podemos imaginarnos que él quería para su hija una pareja del mismo nivel socioeconómico. Así que se opuso con todas sus fuerzas a esta relación. Se opuso tanto a esto que echó al joven herrero y, aparte de echarlo, movió todas sus influencias para hacerlo desterrar de su ciudad natal, de allí, de este lugar. El pobre joven se tuvo que ir, no le quedó más remedio. Ahora podemos ponernos en la piel de Anna, la hija de Ellis, Anna Baker, esta jovencita que estaba enamorada. Y en esa época era todo mucho más romántico, era muy distinto a hoy en día. Además no existía el internet para poderse comunicar. Imagino que perdieron todo el contacto. Ella cerró su corazón, se encerró en sí misma y no quiso más volver a saber de amores ni de nada. Ella misma se condenó a la soltería eterna. Esto produjo en Anna un cambio de humor muy fuerte porque estaba deprimida, amargada, y ya todo esto se va acumulando como una nube de mala energía en una persona, todos estos sentimientos y pensamientos, encerrada allí en su mundo triste y melancólico. Y seguramente todo esto se produjo en Anna llevándola a una gran tristeza, pero además de esto, para colmo de los males,
El hermano menor de Ana, que era ya un hombre que tenía a su esposa y un hijo pequeño, estaba en un barco de vapor realizando un trabajo cuando explotó algo ahí, uno de los motores del barco explotó. El joven cayó al agua y murió, seguramente por motivo de la explosión, pero cayó al agua y lograron recuperarlo. Y le llevaron el cuerpo a la familia. En ese entonces, o al menos para esta familia, la tradición era enterrar a la familia en el jardín. El señor Baker había tomado esta precaución de dejar el espacio, seguramente para el futuro, pensando en su muerte, la de su esposa. Uno jamás piensa que va a perder a un hijo. Eso fue algo muy, muy doloroso y el corazón de Ana, que ya estaba frágil, se rompió en 1000 pedazos cuando vio llegar el cuerpo de su hermano. Pero resulta que era invierno y el piso, el suelo de la tierra estaba muy dura como para abrir allí el hueco y poder hacer la tumba. Entonces decidieron tener el cuerpo del joven en el sótano. Esto es bastante traumático, porque así fueran esos tiempos, de todas maneras saber que tienes el cadáver de tu hermano allí en el sótano de tu casa, pues es algo que cada día convive contigo. Eso fue un duro golpe más para Ana, que ya no podía soportar tanta pena, tantas cosas. Y Ana, en medio de su tristeza y de su pesadumbre, muere en 1914. No se especifica de qué muere, pero puede ser de pena moral, porque un ser humano puede llegar a eso. Obviamente, cuando uno está tan triste, cuando ya no tiene deseo de vivir, se bajan las defensas y realmente se muere de tristeza. Así le produzca otros síntomas y otras cosas. Entonces, cuando muere Ana, la familia obviamente va a la habitación y tienen que acomodar las cosas y todo. Y se dan cuenta que Ana había comprado su vestido de novia. Esto es algo que nadie sabía, lo sabía solo ella. Ella soñaba con este vestido de novia puesto en ella y nunca quiso deshacerse de él. De manera que la madre decide de buscar una nueva propietaria para este vestido porque era nuevo y era muy bonito. Y la que escogieron, la escogida fue Elizabeth Blair. Es un apellido que me trae memorias, el apellido Blair. Elizabeth se ponía el vestido, se lo probaba y se regodeaba con el vestido sabiendo que la pobre Ana no había podido usarlo jamás. Pero de todas maneras, ese vestido finalmente no perteneció a nadie. Quién sabe si decidieron, de pronto la misma Elizabeth al final, viendo que Ana había muerto, decidió no tomar el vestido, porque saber que pertenecía a una persona que murió es algo que te da un poco de impresión. Así que esta casa, como es tan bella y históricamente es algo muy valioso porque ya forma parte del patrimonio histórico del lugar, pasaron muchos años, toda la familia fue muriendo, los otros hermanos vivieron hasta la muerte allí en esa casa. Esta casa pasó a pertenecer a la Sociedad Histórica de Blair. Y ellos se encargaron de la casa y han ido recuperándola, han ido invirtiendo y han podido restaurarla. Ahora es una bellísima casa, es hermosa con su estilo original, están los cuadros de la familia y además está también aquel vestido. Ese vestido se ha convertido en el centro de atención de esta casa, porque en realidad allí se concentra toda la historia de ese amor imposible, un tipo Romeo y Julieta de mediados del 800, algo así, pero en Estados Unidos. Una cosa muy simbólica este vestido que al final no encontró nunca una dueña a quien hacer feliz
a quien poder vestir con su belleza, con su blancura. Y ustedes bien saben que las telas con el tiempo se van amarillando, van tomando un color. ¿Qué hicieron? La sociedad histórica decidió ponerle una especie de urna en la habitación de Ana, cosa que me parece muy bonito porque realmente el vestido al final se quedó con Ana de alguna manera, porque nuestra habitación, así nos vayamos de aquí, queda ahí como nuestro recuerdo, ¿verdad? De manera que el vestido está ahí en esta urna y la gente va a visitar este vestido. Pero este vestido tiene una gran particularidad, porque a pesar del tiempo, a pesar de todo este tiempo que ha pasado, ese vestido, la gente que hace el mantenimiento del lugar y que tienen que encargarse de mantener todo en orden, se han dado cuenta que a veces hay pliegues que ya no están. O sea, es como si lo hubieran planchado con las manos, porque la gente está muy atenta, ¿no?, a las cosas, que todo está en su lugar, que todo esté bien. Y hay empleados que se han ido dando cuenta que el vestido es como si alguien lo arreglara para mantenerlo siempre perfectamente nuevo. Ellos se han ido dando cuenta de esto, pero las historias y anécdotas han ido más allá de esto, de los pliegues y de mantenerlo limpio, porque a pesar de estar dentro de una urna, el polvo llega a todas partes y el vestido está siempre limpio, impecable. Hay personas que han llegado a decir que este vestido se mueve solo, cambia de posición y realmente hay gente que ha ido más allá y ha dicho que el vestido en una ocasión se movió con tal violencia que ellos tuvieron miedo de que se rompiera el vidrio de la urna. El vestido dejó de ser exhibido en todo momento, porque antes era permanentemente exhibido, ahora no. Ahora lo exhiben en ciertos momentos especiales. Dicen que es para evitar que se ponga más amarillo por la luz, pero hay filtros, hay vidrios que son especiales. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en los museos, en las galerías de arte, hoy con todos los medios que contamos, hay maneras muy especiales de conservar las obras de arte, que no se vayan a contaminar, que no se vaya a alterar la luz, el color, la textura, protegiéndolos con vidrios especiales, iluminación especial. Entonces, raro, ¿no? Pues que lo escondan, en otras palabras, pero bueno, digamos que ya puede ser malicia, que de pronto estamos pensando mal. Pero hay personas que se hacen la pregunta y dicen, ¿quién sabe si es por eso o por qué? Porque tengamos en cuenta que el vestido está exhibido no en el Museo Warren o en un museo de terror, está exhibido en una casa histórica. De modo que si hay fenómenos raros, pues no quieren como hacer escándalo y que la gente se concentre en esto. Ahora el vestido es una gran atracción por la historia romántica, la historia triste, Anna Baker, el hombre que no se casaron, pero hasta ahí. Ya después que se vuelva, digamos, un tráfico de personas de pronto del paranormal y todo esto, seguramente ellos no quieren ese tipo de asistencia o de atención, ¿no? Y es comprensible. Bien, pero ahora vamos a hablar acerca de este tema porque resulta que hay un mercado bastante particular, bastante especial, que es el del vintage o del usado. En este caso en particular de la ropa, quiero hablar de la ropa usada, ¿no? Y les voy a contar otra historia, pero esta historia es mía, es en primera persona que se las voy a contar. Me sucedió a mí. Y bueno, cada uno se hará un concepto, una opinión respecto a la historia. Yo simplemente les voy a contar lo que sucedió, porque era un tiempo en el cual yo era joven y en esa época tenía muy pocos medios económicos para vestirme bien, estaba viviendo en un momento de mucha precariedad en términos materiales, ¿no?
Y cuando uno es joven quiere estar bonito, es más vanidoso y bueno. Y yo tenía una amiga que era todo lo contrario en el sentido económico. Ella estaba muy bien económicamente, ella tenía mucho dinero, era la hija de los propietarios de una casa de lotería importante en Colombia, en fin. Ella estaba muy bien. Y resulta que era una persona generosa conmigo, nos queríamos, nos apreciábamos, en aquella época había un gran aprecio, yo la quería mucho. Me apegué mucho a ella y me acuerdo que ella me regaló unos botines y me regaló 3 cosas, eran accesorios. Y a mí me encantaban esos botines y yo los usaba mucho. Y como les digo, en esa época yo no podía acceder mucho a la compra de ropa y estas cosas. Entonces, pues yo encantada. Yo nunca le puse problema a recibir. Yo heredaba ropa de mis hermanas. A mí me fascinaba. Me gustaba mucho. Cuando me regalaban las cosas, no me ofendía para nada, al contrario. ¿Y qué pasó? Resulta que desde que yo empecé a usar esa ropa, sucedió algo que pues yo con el tiempo fui dándome cuenta. En ese momento todavía no lo había visto bien, pero yo empecé a volverme dependiente de esta amiga. Así, era una cosa impresionante. Ella me llamaba y me decía, ven, y si yo estaba ocupada, tenía un compromiso, yo botaba todo y corría donde ella. Si ella me llamaba a las 12 de la noche, a la 1, llorando porque el novio o tenía un problema, yo la escuchaba. Si me decía, toma un taxi, te vienes ya para acá, yo te pago el taxi. Yo me vestía como una persona que no es normal. En esa época yo ya estaba casada y mi esposo me decía, ¿dónde vas? Y yo, no, es que mi amiga me necesita. Y él decía, ¿pero qué es esto? Y yo me iba. Así que amigos, no era tan normal, sinceramente. Yo ahora me doy cuenta que eso no era tan normal. Y eso, ella tenía un poder sobre mí impresionante. Donde ella me llevaba, yo iba y a veces me molestaban cosas, pero no lograba como destacarme, como separarme de esta persona y me volví muy dependiente de ella y ya todos los días tenía que ir a su casa. ¿Y a qué iba a su casa? A escucharle todas las historias de sus enamorados, de cosas que a mí no son mis temas preferidos. A mí me gustan las buenas conversaciones. Ella solo hablaba de enamorados, de conflictos, de sus amores y me usaba, me utilizaba para que yo escuchara todas estas cosas. Yo después me iba a mi casa y sentía como un vacío, como me sentía extraña, sinceramente. Y yo decía, ¿yo por qué voy allá? ¿Qué sentido tiene? Yo no aprendo nada, esta persona no me deja nada constructivo. Es más, creo que no me conviene esa amistad, pero apenas me llamaba, salía corriendo y nunca decía que no. O sea que ahí había algo extraño. Y luego empiezo a tener unas extrañas pesadillas que cuando yo le conté una a un familiar, esta persona era una persona que estaba muy cerca hacia lo esotérico y me dijo, me dio el nombre de un santo, me dijo, mételo debajo de tu colchón y mete unas ramitas de no sé qué cosa. Yo nunca lo hice. Pero realmente esta persona se preocupó por mí porque yo soñaba con hacer pactos con el Señor, el diablo, ¿no? En esa época, pues yo todavía no había investigado muchas cosas, seguramente tenía dentro de mí toda esta enseñanza del diablo, de todo esto que nos meten en la cabeza pues para darnos miedo. Y cuando uno sueña, pues los sueños, la mente usa todos esos arquetipos que nosotros tenemos en la cabeza, o si no, con qué nos asusta. Entonces, pero sí era impresionante, estos sueños eran impresionantes y por qué con el diablo, y bueno, era un poco particular. Y sobre todo esto que les digo, esta necesidad de correr a buscarla y cada vez que me llamaba yo corría como una loca. Pues en algún momento tuve como una iluminación, por decirlo de alguna manera, tuve como una especie de toma de conciencia y dije, ¿no será que esa ropa, no será que eso me está como amarrando a esa persona? ¿Será?
porque además después ella misma me contó que hacía brujería y ella me contaba que le hacía brujería a sus enamorados, ¿no? Que eso fue otra historia que conté en otro canal, porque sí, realmente fue fuerte esa experiencia. Entonces ya cuando ella me habló de esas experiencias y en su casa, lo que sucedía en su casa, que habían cosas muy fuertes que sucedían tanto hasta el punto de tener que poner agua bendita en su apartamento, pues ya yo empecé como a pensar, ¿no será que esa ropita me está como, no sé, yo me costó mucho trabajo, les debo decir la verdad, porque yo adoraba esos botines, me encantaban. O sea, ahora que lo pienso, eran unos botines muy normales, de tacón, pero yo estaba muy apegada a los botines, eso es otra cosa, que me parecían divinos y todo lo que ella me dio me parecía espectacular. Pues tomé una bolsa y me deshice de todo eso con un escosor que me costó trabajo. Pues quieren que les diga una cosa, desde que hice eso, esta persona me llamaba y yo, nada, yo le decía, qué pena contigo, pero estoy ocupada. Se me pasó, se me pasó esta dependencia, esta obsesión. Me aparté y ya me alejé de esa persona. Logré alejarme de esa persona. Los sueños también, los sueños también se fueron con esos objetos. Entonces, miren, una persona puede decir, te lo estás imaginando, es casualidad, pero yo creo mucho en la sensación que nos dan las cosas. Yo, ¿no? Marta Mesa, creo en esto. Cualquiera puede creer otras cosas. Pero mi intuición me decía, y miren que me funcionó de alguna manera haberme deshecho. No sé si será una especie de ritual psicológico de deshacerme de las cosas, me ayudó. Puede ser también, yo no niego que puede tener esa connotación. Y así como hay unas energías naturales, buenas, también hay energías pesadas, energías que nos pueden hacer daño también. Si ustedes compran algo o les regalan algo que ya esté usado por una persona, que esa persona la tuvo ahí, de todas maneras deja su energía en estas prendas, ustedes obviamente las lavarán muy bien, pero no está mal hacerles también una limpieza energética. ¿Cómo se hace esta limpieza? Hay personas que aconsejan usar la sal, esa sal gruesa. Hay otras personas que aconsejan los cristales y los cristales son un gran filtro y un gran acumulador de energías y es un gran transmutador que los mismos cristales también se deben limpiar y se deben cargar, pero esto ya es algo que pues requiere investigación, requiere estudio y es muy interesante. También hay sahumerios, hay personas que les da alergia o les da fastidio, como estos sahumerios con hierbas. La salvia es una planta que usa mucho para limpiar en ese sentido. Lo mismo esta maderita, el palo santo, que huele, a mí me encanta ese olor y se usa también como un saumerio que hay que estar aprendiendo porque se apaga, pero es muy útil también para este tipo de limpieza en la casa. Y hay miles de plantas, de aromas deliciosos que te traen buena energía a la casa. Están, por ejemplo, bueno, el incienso, son cosas que no hacen daño y pues ambientan, pero también ayudan en ese sentido. Porque parece que sí, hay unas cargas de energía muy fuertes y sobre todo en esto, que es la ropa, lo que llevamos nosotros. Nosotros la impregnamos con nuestra energía. Cuando alguien te presta una chaqueta, tú sientes el olor del perfume, sientes como esa sensación de esa persona, porque realmente la deja allí, esa esencia la deja allí. No son solo los olores que sentimos, es también esa energía, hasta el calor de una persona se siente cuando ha usado una chaqueta o alguna cosa. Y hay gente que le da mucha impresión comprar ciertas cosas y llevársela a la casa cuando son usadas, que absolutamente no lo harán jamás. Yo no le pongo tanto problema, pero sí siento un poco que debo ser precavida y no recibo todo y ya soy un poco más selectiva en eso. Y si voy a comprar, yo percibo, pues me siento muy sensible en ese sentido. Yo visité hace unos años
Estados Unidos y estuve, no me recuerdo qué ciudad era, pero sé que es en la Florida, bueno, por esos lados. Y me acuerdo que entré a un negocio tan bonito de ropa usada que hasta fotos me hice porque era tan lindo y tenía cosas tan bonitas, tan raras, tan particulares, que ese me gustó. No todos los lugares de cosas usadas me gustan esos que tienen cosas como raras, que de pronto una señora que hizo el giro por el mundo se compró, ya no le gustó y lo dejó ahí. Y además estaban a unos precios buenísimos, estaba súper barato. Entonces aproveché y me compré unas cosas tan raras que no uso, pero hoy las tengo. Son como un recuerdo de ese viaje y de pronto algún día se me presenta un evento especial para usarlas. Cuéntenme ustedes si han pasado por una experiencia así, si han sentido de pronto, han tenido una mala sensación cuando han usado una prenda o no le ponen atención a esto y les parece que sea simplemente una cuestión más como de ser supersticiosos. Me gustaría escuchar sus opiniones, leerlas, porque ustedes saben que yo estoy muy pendiente siempre de sus comentarios. Muchas gracias a las personas que aportan sus comentarios. Es muy importante para mí leerlos y me dan una pista de las personas que están inscritas, que son todas supremamente interesantes por los comentarios que veo. Y también me dejan un poco de su cariño porque se trata de eso. No es solamente leer un comentario y ya, sino que es bonito también ver cuando aprecian lo que yo estoy realizando aquí. Y ya sabes bien que en mi Story Channel tienes una cita con las historias y los misterios. Un abrazo y hasta pronto.